Hola, bienvenidos al resumen del módulo 4, donde hablamos de las diferentes herramientas que hay para la gestión de costos. Y en particular, platicamos acerca de la curva S. Bueno, déjenme empezar por una reflexión que a mí me parece siempre importante con esto de los costos. Piensen en la historia de ustedes en sus proyectos. ¿Cuántas veces han estado en un proyecto donde el costo se excedió? Pareciera ser que todos los proyectos en los que trabajamos siempre acabamos gastando más de lo que habíamos presupuestado en un principio. Pareciera ser la norma. Y la verdad es que no debería de ser así. ¿Por qué siempre los costos exceden? Tiene que ver con la planeación, más que con inflación o cambios en los costos de los insumos o de los recursos que utilizamos en nuestros proyectos, que por supuesto que sí hay, pero esa no es la principal razón. La principal razón tiene que ver con un deficiente proceso de planeación de costos. Una de las causas más comunes asociadas a esto es que normalmente en la mayoría de los proyectos de desarrollo, en las organizaciones públicas a lo largo de Latinoamérica, antes de poder autorizar un proyecto, lo primero que tenemos que hacer es presentar un estimado de costos. Pero piensen en este estimado de costos. ¿Qué tanta información tomaron en cuenta para desarrollar este estimado? Realmente muy poca. Lo hicieron basado en proyecciones, en experiencias anteriores. Y el problema es que utilizamos ese estimado como si fuera el presupuesto definitivo y de ahí nos seguimos. Una de las reflexiones más importantes que me gustaría que se llevaran de este curso es que los estimados de costos deben de realizarse, deben de producirse en diferentes niveles de precisión, determinando el momento del proyecto en el que estamos parados. En general se puede pensar en dos tipos de estimados. Déjenme anotarlos aquí. Estimados preliminares o conceptuales o de apropiación de fondos, que normalmente hacemos basados en proyecciones, en información escasa y que lo hacemos al principio del proyecto para obtener la autorización del mismo. Pero una vez que el proyecto está autorizado y que hacemos la planeación definitiva, debemos de producir estimaciones definitivas o de apropiación, o como normalmente se les conoce, un presupuesto. Lo importante es reflexionar que estos son dos elementos diferentes en el proceso de planeación y se deben de producir en dos momentos diferentes del mismo proceso. Primero hacemos este y una vez que contamos con información suficiente, entonces generamos este. Los estimados deben de hacerse pensando en la utilidad que van a tener. La utilidad de este es para obtener una autorización, la utilidad de este es para que nos sirva de guía para la ejecución y el ejercicio de los costos a lo largo del proyecto. De ahí la importancia de diferenciarlos. Durante el módulo revisamos una serie de herramientas y hablamos, entre otras cosas, de esto, pero déjenme hacer un listado de las herramientas para recordarlas. Primero, hablamos de utilizar las técnicas de estimación más adecuadas. Al igual que cuando hablamos de estimación de tiempos, tenemos que pensar que este debe ser un proceso consciente, un proceso analítico, donde dependiendo del tipo de costo que estamos calculando, utilizamos la técnica de estimación más precisa o que en ese momento me parece la más correcta. Siguiente sería un análisis del presupuesto. Y los diferentes tipos de costo. Y aquí acuérdense que platicamos que en todo proyecto intervienen típicamente dos tipos de costo. Costos directos, aquellos que se requieren para la ejecución, y costos indirectos, aquellos que se requieren por el desarrollo del proyecto y no están directamente relacionados con las actividades. Hablamos también de otra herramienta bien importante, la curva S. Esa curva que mezcla tiempo versus costo y que típicamente tiene forma de una S porque en la mayoría de los proyectos se gasta más al principio,
a un menor ritmo al principio, más en la parte intermedia y a un menor ritmo en la parte final. Una curva S es una representación gráfica muy útil para podernos dar cuenta de cómo se va a ejercer el presupuesto a lo largo de un año o a lo largo de todo el proyecto. Una herramienta que vale la pena utilizar para la mayoría de nuestros proyectos. Y finalmente, hablamos de la línea de base. Es decir, una vez que el presupuesto está bien definido, una vez que el presupuesto está claro para todos los involucrados, entonces podemos establecer eso como el punto de referencia y a partir de ahí medir cómo estamos ejerciendo los costos versus el presupuesto y en todo momento darnos cuenta de si hay diferencias entre uno y otro y, bien importante, poder tomar decisiones para hacer ajustes a lo largo de la vida del proyecto y al final cumplir con ese presupuesto y no excedernos como habíamos platicado al principio. Los invito, para terminar, a reflexionar qué tan precisos somos en los presupuestos en nuestras organizaciones, qué tantas veces sí predecimos de forma correcta el presupuesto y cuándo no lo hacemos. Y piensen que cada vez que no lo hacemos es porque probablemente no estamos utilizando las técnicas adecuadas, no estamos dedicando suficiente tiempo a la estimación de los costos o a la elaboración de un presupuesto bien desarrollado y pensando en todos los insumos que están involucrados. Piensen cuántas veces ustedes están completamente seguros del presupuesto que están desarrollando. Los invito a que hagan esa reflexión. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.